Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Celebrando el 20º aniversario de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Reunión secretario general de la OEA y presidente del Citibank de Brasil. Encuentro secretario general de la OEA y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Consejo Permanente conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. En 2022 se cumplen 20 años de la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. El próximo día 12 de septiembre, los estados partes de la Convención celebran su reunión de consulta para conversar sobre el impacto del tratado y el estado de su implementación en las Américas. El acuerdo fue innovador en el sentido de que remite definiciones a otras convenciones de otro sistema. Es decir, una convención de la OEA remite a definiciones dadas en convenciones del sistema de Naciones Unidas y evita así hacer una duplicación. Hay un tema ahí de cooperación entre dos sistemas, el de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Y la otra cosa es que ya tenía, pero puso en marcha efectivamente un mecanismo para el seguimiento de la aplicación de la Convención. Es decir, la Convención no se agota con la adopción y la ratificación de la Convención. La Convención ya lo tenía antes de la Convención lo pone nuevamente en marcha, tiene un mecanismo, el CICTE, que es el mecanismo que le permite que la Convención tenga medios para verificar, para velar, para fortalecer su aplicación en los países miembros. Siempre hubo la contraposición entre la cooperación internacional y el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. En materias tan sensibles como el combate al terrorismo o como el combate a la corrupción o, en este caso también, como el control del lavado de dinero, siempre hay una especie de oposición entre las competencias de las instancias nacionales y qué deben o no y qué pueden o no comunicar, transferir y cooperar con instancias de otros países o de instituciones internacionales. Ese es un debate permanente en muchos de estos temas. Esta convención, como otras convenciones, una vez que saca estos temas y hace de estos temas un acuerdo internacional, estos temas ya dejan de ser de la competencia exclusiva del Estado para ser también materia de la cooperación. Y esta cooperación es la que se da en el marco del CICTE, por ejemplo, o de otras instancias en materia de lavado de dinero, lo que sea, tanto a nivel regional como a nivel universal. El tema, pero es el mismo tema que quedó afuera de Naciones Unidas mucho tiempo, es decir, ¿qué es terrorismo? Es decir, no hubo definición, no hay definición, cualquier definición es muy amplia y no permite tipos legales o tipos penales, sería una cosa muy amplia, toda amenaza o toda cuestión que ponga en terror o crea pánico en la población, y ahí entran muchos tipos, o sea, es muy difícil tipificar delitos así abiertos. Esa es la primera cosa. Y la otra cosa que siempre está en debate es la cooperación para cuáles son las causas del terrorismo.
Entonces, ahí sobre eso ha habido debates infinitos. Y cómo cooperar para prevenir, para eliminar las posibles causas de terrorismo. Y ahí la lista es infinita y cada país o cada situación va a tener causas distintas y orígenes distintos y medios de prevención distintas. Esos son temas que de pronto el SICTE los puede ir tratando puntualmente, pero es imposible ponerlos en un texto convencional. Esa pregunta es válida para todo lo que ocurrió en torno a ese año, para bien y para mal. Es decir, ese mismos días se aprobó la Carta Democrática. Había un contexto de unidad interamericana en el fortalecimiento y en el combate a todas las causas que pudiesen poner en riesgo la democracia. Y hubo una unanimidad que se logró entre abril del 2001 y septiembre del 2001. Hoy, ¿existe ese ambiente que permita eso? No sé. El clima que llevó tan rápidamente a la adopción de la Convención contra Terrorismo, que hizo que se dejasen de lado estos temas, por ejemplo, las causas del terrorismo, la definición del terrorismo, todo eso, pero que llevó a tomar medidas urgentes de cooperación en temas tan sensibles como el intercambio de información sobre activos, sobre lavado de dinero, sobre circulación de dinero, sobre origen del dinero, etcétera, entre países. Y que se acordase eso en tan poco tiempo fue posible en ese entorno. No sé si hoy las condiciones están dadas para lograr ese mismo entorno en un tiempo tan rápido. Por eso es bueno fortalecer el SICTE y no tocar el texto, el marco legal, por las dudas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Citibank de Brasil, Marcelo Marangón. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la economía de América Latina, la situación fiscal, el impacto de la inflación, la necesidad de atraer inversión productiva y las perspectivas de recuperación post-COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay, Jaime Bestard. Durante la reunión conversaron sobre el reciente informe de la misión de la OEA en Paraguay para las municipales del 2021 y sobre los trabajos conjuntos frente a la próxima instancia de comicios en el país. El Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Empiezo por señalar que el año pasado la CIDH publicó un informe temático sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes. Es un informe novedoso toda vez que la CIDH presentó por primera vez la tesis sobre la violación interseccional e interdependiente de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, refiriéndose a la conexión intrínseca que existe entre los DESCA y cómo su efectividad es indispensable para la realización de otros derechos humanos. En el marco de la difusión de este informe temático, la CIDH busca promover estos nuevos estándares sobre DESCA en las fechas conmemorativas relacionadas a los derechos de las personas afrodescendientes. En esa oportunidad, la CIDH hizo énfasis en los derechos culturales de las personas afrodescendientes y el reconocimiento de las religiones de matriz africana en las Américas. La CIDH entiende que la identidad cultural afrodescendiente está intrínsecamente relacionada con la preservación de los saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico. De esta manera, las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abacúa, Umbanda, Judú, entre otras, que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollado por personas esclavizadas en las Américas. Los derechos culturales han sido reafirmados por diferentes instrumentos interamericanos, como la Convención Americana, la Declaración Americana y la Carta de la OEA. En particular, la Comisión ha observado
que este último instrumento menciona que los estados deben dar prioridad al estímulo de la cultura hacia el mejoramiento integral de la persona humana como fundamento de la justicia social y la democracia, reconociendo el compromiso individual y solidario para preservar el patrimonio cultural de los pueblos americanos, así como el derecho de la participación de sectores excluidos y discriminados en la vida cultural de los Estados miembros. En este contexto, la CIDH destaca que en reiteradas oportunidades ha recibido información sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados. Al respecto, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia señala que los estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas en actividades públicas o privadas. Asimismo, la CIDH resalta el nexo existente entre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y el derecho a la libertad de conciencia y religión. Como lo ha dicho el Comité DESC de Naciones Unidas, se debe respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites que supone el respeto de los derechos humanos. Implica en particular respetar la libertad de pensamiento, creencia y religión. La CIDH recuerda que los estados deben promover un entorno cultural respetuoso de las costumbres ancestrales de las personas afrodescendientes, así como adoptar acciones legislativas, administrativas y judiciales dirigidas a asegurar tanto el derecho a la cultura de estas comunidades étnico-raciales como la erradicación de los prejuicios y estereotipos negativos y perjudiciales contra este grupo. La Comisión subraya que las expresiones culturales de la diáspora africana hacen parte de la memoria histórica de los pueblos. Por tanto, es deber de los estados fomentar y preservar esas tradiciones. Por consiguiente, la Comisión hace un llamado a los estados miembros, en el marco de esta conmemoración internacional, a adoptar e implementar medidas concretas y efectivas para promover el respeto de las religiones de matriz africana, las religiones afrodescendientes y proteger también la integridad de sus líderes y practicantes. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.